A mí en estos días, de la vez que pudimos compartir y me hablaron para esta fecha de poder compartir este tiempito, venía pensando, orando, viendo de qué podía compartir. Y no se me salía de la cabeza el hecho de algo que es para todo creyente, no importa la edad, no importa el tiempo. A veces nosotros como papá, como que lo ponemos que es algo que nuestros hijos tienen que cumplir. Y es verdad, es verdad. Eh, Nosotros cuando le pedimos algo, hacemos algo para que nuestros hijos realicen, lo que esperamos siempre es que ellos nos obedezcan. Y según la edad, desde chiquito en adelante, ¿no es cierto? A veces por esa falta de obediencia, a veces tienen que recibir una disciplina, ¿no es cierto? Y ya después van creciendo y ya no es la misma manera de disciplinar que cuando están un poquito más grandes, pero siempre está presente el hecho de la obediencia. Y de eso yo les quería compartir en esta mañana. Eh, Ponerle como título o como lo que a mí me gustaría hablar con ustedes es acerca de que la obediencia siempre trae bendición. Siempre lo va a traer. ¿Eh? Muchas veces nosotros como que se lo recalcamos a nuestros hijos, se lo recalcamos a otros, pero a veces es una frasecita que la utilizamos para los demás. Y de verdad, hermano, porque a mí me pasa muchas veces. ¿Eh? A veces como que dudo o lo dejo de lado y no me acuerdo de esto de que la obediencia siempre trae bendición. Y en esta semana que pasó en la hora silenciosa tuvimos, viste, varios cambios ahí, pero uno de ellos en la semana vimos el libro de Jonás. Y de este libro chiquito, que tiene 4 capítulos nomás, a mí me gustaría compartir acerca de la obediencia. Y parece como contrario, porque si nosotros hablamos de Jonás, hay una cancioncita vieja que siempre cantamos acerca de Jonás, ¿se acuerdan? ¿Y qué comienza diciendo esa cancioncita? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y pum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Nosotros nos acordamos de esa parte principalmente de Jonás, que no le hizo caso. ¿Eh? Y a veces somos muy apresurados a solamente juzgar esa parte. Y saben que hay algunas cositas que mientras esta semana estábamos haciendo la hora silenciosa y en otras veces que he estado leyendo este libro, que me llamaron la atención y me gustaría compartir y ver de cada uno de los capítulos. No lo vamos a poder leer todo, pero lo animo porque es un libro cortito, pero muy lindo, muy bueno. Algunos críticos creen como que no fue real Jonás, que es una mitología nomás, una fábula por ahí. Pero el Señor Jesucristo lo presentó como alguien real. Fíjate, a tal punto que Jesucristo, él dice que como lo que le pasó a Jonás de estar 3 días y 3 noches en el pez, él iba a estar ahí en la tierra cuando él iba a morir. Dios no iba a poner algo, una fábula, una cosa para... No, él lo presenta como algo real. Ahí en Segunda de Reyes 14:25 se refiere a una profecía que Jonás hizo y que se estaba cumpliendo. O sea, históricamente Jonás era una persona, fue real. ¿Eh?
Y es un libro cortito, pero nos deja muchas enseñanzas. Pero para mí el punto principal es que no nos tenemos que olvidar que siempre, siempre la obediencia trae bendición. ¿Eh? Y vamos a ir mirando, en el capítulo 1, vemos que en la mayoría de los títulos de nuestras Biblias aparece de que Jonás huye de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Acá vemos que Dios lo llama a Jonás a hacer un trabajo. Y Jonás no lo hace, desobedece. ¿Eh? Y en los versículos más adelante no podemos leerlo todo por el tiempo, pero yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, es una de las historias más famosas, ¿no es cierto? Los que alguna vez hemos hecho algún trabajito con los niños principalmente, contarle la historia de Jonás siempre se hizo, ¿ya? Pero a mí me llama la atención el hecho de que cuando nosotros como creyentes desobedecemos y nos olvidamos de que la obediencia siempre trae bendición, ¿eh? Una de las cosas que nos pasa es que nos equivocamos en lo que pensamos. Fíjense, Jonás dice que quería huir de la presencia de Dios. Jonás no era cualquier persona, era un profeta. La función que tenía el profeta era hablar de parte de Dios a la gente. Lo que hacía el profeta era, daba el mensaje que Dios enviaba para que las personas escuchen. Y Jonás, al no obedecer, y no nos dice la razón en este primer capítulo por qué Jonás no obedece, ¿eh? Pero sí nos muestra de que una vez que comenzó ese pensamiento de no obedecer, ¿no es cierto? Él empezó a pensar para cualquier lado. Fíjense, él siendo un profeta, conociendo de Dios, ¿cómo va a decir que va a huir de la presencia de Dios? Es ilógico. Si nuestro Dios es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente, ¿no es cierto? No hay un lugar donde nosotros podamos huir de la presencia de Dios. Y desde el versículo 3 en adelante, muestra de que él se levante y en vez de ir hacia Nínive, donde Dios lo manda, él va contrario, al otro lado. Pero una frase que él presenta mucho, que se lo dice a la gente, que dice que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Hermano, ¿podemos hacer eso? No, no se puede. Dios está en todo lugar. El único lugar que Dios presenta que Él no va a estar allí es el infierno, es el lugar que Él preparó para Satanás y toda persona que no le reconozca, que no le acepte. Ese es el único lugar donde Dios, con su poder y todo, decidió por sí mismo no estar. ¿Ah? Pero Dios está en todo lugar. Nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Por eso que yo le digo, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros nos olvidamos de que la obediencia trae bendición, empezamos a pensar cualquier cosa. Incluso acá nos presenta de que él descendió para ir a Jope, descendió al barco,
desde el barco bajó hasta ahí abajo para dormirse, siempre descendiendo, siempre bajando, siempre más abajo. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos, nos vamos hundiendo. Y Jonás llegó al punto de en lo más profundo tuvo que llegar, siendo él una persona que conocía mucho de Dios. Pero el comenzar a desobedecer, el comenzar a dudar, a dejar de lado y no acordarse de que la obediencia siempre trae bendición, nos vamos hundiendo. Empezamos a pensar cualquier cosa. A todos nos pasa. ¿Eh? Y Satanás gana ventaja en todas esas cosas. Algo que me llama la atención también cuando Jonás agarra y se sube a ese barco para irse, dice que Dios preparó una tormenta y toda la gente tratando de salvarse, y él ¿qué hace? Se mete ahí abajo a dormir, para aislarse, para no cumplir lo que le correspondía, porque imagínense, las demás personas empezaron a tirar las cosas en el barco, porque con más peso, el movimiento peor todavía para el barco, ¿no es cierto? Y él se va ahí abajo, y los inconversos empezaron a razonar mejor que Jonás, que era el profeta de Dios. ¿Eh? Y van y lo despiertan y buscan, y él mismo le dice que él está huyendo de la presencia de Dios. Y llega un momento donde él mismo reconoce su condición y le dice, mire, lo que tienen que hacer conmigo, me tienen que tirar al mar. Y ahí van a ver que se va a calmar todo. Pero ahí vemos una reacción de las personas que muchas veces no quieren obedecer lo que Dios dice. ¿Y ellos qué empezaron a hacer? Y trataron y le pidieron a Dios, a sus dioses, perdón, y todo el asunto, trataron de salvarse por sí mismos, las obras. ¿Eh? Y ellos tenían que hacer lo que les dijo Jonás, porque Jonás sabía muy bien que todo esto venía de parte de Dios. Y él sabía que una vez que lo tiraran al mar, se tranquilizaba todo. ¿Eh? En este primer capítulo de Jonás, donde él, entre comillas, pensó para cualquier lado, huir de la presencia de Dios, una de las cosas que tenemos que saber, hermanos, nosotros cuando desobedecemos, empezamos a pensar equivocadamente. Equivocadamente. Y lamentablemente, los resultados, si no nos arrepentimos, si no buscamos de Dios, es hundirnos cada vez más y más y más. Dice que echaron suerte, era una manera práctica en la antigüedad para saber qué es lo que pasaba. No dice cuántas veces echaron suerte. Quizás fue una sola, salió Jonás. Quizás fueron 2, 3. Hubiesen echado suerte 50, 60 veces, ¿sabe qué papelito, qué piedrecita, qué cosa iba a salir? Siempre con el nombre de quién. De Jonás. ¿Por qué? Porque Dios quería estar enseñándole algo. Y no importa la edad, no importa qué ministerio tengamos, qué hagamos, Dios nos quiere enseñar. Y él fue hundiéndose, y tienen que hacer lo que Dios dijo. Lo tienen que tirar al mar. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás. Después de todo ese lío que pasó, que involucró un montón de gente, que gracias a Dios mucha de esa gente, después que vieron todo lo sucedido, creyeron y hicieron votos a Jehová, dice la Biblia, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, o sea, se aquietó su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto.
Pero fíjense, acá hay un pero. Versículo 17 del capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía un propósito con Jonás. Dios lo conocía muy bien. Dios sabía todo esto. Dios sabía que le iba a desobedecer primero. Dios sabía que iba a pensar mal Jonás. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nada se le escapa del control de Dios. Ya llevamos un buen tiempo con toda esta pandemia, con todos estos líos. Podemos criticar o no criticar a uno u otro gobierno, lo que sea, pero nada, nada, hermano, escapa del control de Dios. Dios sabe todo. Lo que espera Dios es que obedezcamos, que no nos olvidemos de que la obediencia siempre trae bendición. ¿Ah? Siempre lo trae. Fíjense, estas personas que estaban ahí en ese barco obedecieron lo que Dios le había puesto ya y sabía en Jonás, y apenas lo tiraron a Jonás, se tranquilizó todo. Y Dios tenía un propósito. Dios muchas veces nos tiene que permitir caer ahí en lo más profundo para que reconozcamos nuestro error, reconozcamos nuestra falta, pero siempre hay un pez preparado por Dios que nos va a agarrar, nos va a permitir pasar momentos duros, que son las pruebas que muchas veces Dios nos permite vivir, para que reconozcamos nuestras faltas y busquemos de Él. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonás. Comienza diciendo, capítulo 2, versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¿Sabe? No le hagamos caso al diablo pensando de que aunque le fallemos, no obedecimos en algún momento a Dios y nos fuimos lo más hondo, Dios no nos escucha. Eso es falso. Siempre, siempre Dios nos escucha. Y siempre nos va a dar otra oportunidad. ¿Vieron esa frasecita que muchas veces se repite? Otra oportunidad, otra. ¿Vieron cuando alguien falló y que queremos que, bueno, dale? Bueno, Dios siempre nos da otra oportunidad. Porque su misericordia es muy grande. Él siempre está ahí. Y todo el capítulo 2 vemos toda esa situación que vivió ahí adentro del pez. No fue linda. ¿Eh? No sabemos cuánto tiempo fue desde que cayó al mar y lo agarró el pez, pero por lo que se ve, se fue muy al fondo, llegó muy, muy abajo. Jonás, no tiene que haber sido lindo estar entre las tripas del pez, los gases, los jugos gástricos y todo ese lío allá adentro, no tiene que haber sido lindo. Pero Dios a veces nos tiene que hacer pasar por momentos difíciles. Dios nos ama tanto que muchas veces nos tiene que hacer pasar por momentos así. ¿Eh? Para que nosotros reconozcamos que por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Nosotros apenas queremos hacerlo a nuestra manera y volvemos a pecar, volvemos a fallar. Pero si le permitimos a Dios obrar, Él siempre nos da otra oportunidad. ¿Eh? Versículos 9 y 10 del capítulo 2 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y fíjense, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Otra oportunidad.
¿eh? Pasó por un momento difícil. Muchas veces a nosotros nos va a pasar. Algunas por situaciones que nos tocan, otras lamentablemente por malas decisiones que tomamos. Jonás estaba tomando una muy mala decisión. Estaba desobedeciendo. ¿eh? Se estaba olvidando que la obediencia siempre trae bendición. Pero Dios tenía algo preparado, tenía un propósito con Jonás. ¿Y sabes qué? Si vos y yo estamos todavía vivos, con todos los líos que hemos pasado, con las fallas que muchas veces tenemos con Dios, y estamos vivos porque todavía Dios quiere algo con nosotros. Porque si no, Él tiene todo el poder de llevarnos de una vez. Jonás no hubiese durado nada en el mar. Pero si Dios tiene algo preparado para nosotros, aprovechemos la oportunidad. Me encanta el capítulo 3, perdón, cómo comienza. Capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Cuántas segundas veces has tenido vos y yo ante Dios? ¿Eh? No es que esta fue la segunda vez que esta vez le hizo a Jonás. Quizás Jonás otras veces habrá fallado, otras cosas de Jonás no conocemos, no sabemos mucho de él. ¿Eh? Conmigo Dios ha tenido muchas veces, segundas veces, como diría. ¿Eh? ¿No te ha pasado de pensar decir, no, yo ya le he fallado mucho a Dios? Qué misericordioso que es nuestro Dios. Nosotros en el capítulo 1 vemos que nos vamos a equivocar cuando desobedecemos y empezamos a pensar cualquier cosa. Jonás pensó en huir de la presencia de Dios. Eso nunca puede. Capítulo 2, la oración de Jonás. No importa lo más profundo que nos vamos, siempre hay perdón de parte de Dios. No nos tenemos que olvidar de eso. Podemos irnos muy, muy abajo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso en nuestras vidas. Pero no le tenemos que hacerle caso a Satanás pensando de que, bueno, ya, ¿cuántas veces le vas a fallar? Yo creo que esta vez ya Dios no te perdona. Ya está siendo desechado. Y Dios siempre tiene un pez para agarrarnos, zarandearnos por ahí, hacernos pasar muchas veces momentos duros, difíciles. Pero nos da esa nueva oportunidad. Capítulo 3, vemos el arrepentimiento de Nínive. Aquí Jonás va a cumplir lo que Dios le manda. Y no era fácil. Era una ciudad grande que caminando te demorabas 3 días para poder cruzarla de un lado a otro. No era fácil, no había WhatsApp, no había megáfono, no había micrófono y nada de eso para estar con un carrito predicando el Evangelio. Y no era fácil lo que tenía que decir. Jonás tenía que gritarle a la gente y decirle a la gente que en 40 días iban a ser destruidos. ¿Eh? Versículo 4 del capítulo 3 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. No era lindo el mensaje que tenía que dar.
un detalle importante. Jonás no quería predicar, porque él sabía que si se arrepentían los ninivitas, Dios lo iba a perdonar. Y él no quería el perdón de esta gente. ¿Saben por qué? Porque Nínive era la capital de Asiria. Y los asirios, mucho tiempo antes, muchos años atrás, fueron los que llevaron en cautiverio al pueblo de Israel. Y eso, lamentablemente, en el corazón de Jonás estaba muy arraigado. Y él no había perdonado a esta gente. Y él pensaba que Dios tampoco lo iba a perdonar. No lo tenía que perdonar, perdón. Pero él sabía que la misericordia de Dios era tan grande que si los de Nínive se arrepentían, Dios los perdonaría. Y aquí vemos que él predicó, dio el mensaje que Dios le manda, y hubo algo impresionante. Dice que toda la gente de Nínive se arrepintió y buscó de Dios. ¿Eh? Fíjense, Dios siempre ofrece y da perdón. No importa la condición. Lo único que hay que hacer es creer. ¿No te ha pasado que de repente le vas a hablar a alguien y vos decís, no creo que Dios perdone a este tipo? O peor todavía, hay algún familiar, alguna persona conocida que nos hizo un daño tan grande que a veces en nuestro corazón preferimos, no le voy a predicar para que éste sufra en el infierno. ¿Sabes qué es eso? No reconocer el perdón de Dios, ni tampoco disfrutar del perdón de Dios. Por consiguiente, nos cuesta mucho perdonar. Y eso trae una raíz de amargura muy grande. Y ese es el punto que yo creo que pasaba con Jonás. Jonás no había perdonado en su corazón a esta gente. Él quería el juicio de Dios sobre ellos. Y ya Dios desde ese tiempo muestra de que Él quería la salvación para todos. Nínive no eran judíos, eran gentiles. Y Nínive habían sido personas muy malas y estaba la maldad de ellos, había subido ante la presencia de Dios y estaba el castigo, estaba todo preparado para destruirlo a Nínive. Y Jonás cumple con su función, cumple, obedece a Dios y fíjense, trajo bendición. Lamentablemente Jonás no pudo disfrutar de esa bendición. Fue una bendición para toda la gente de ahí de Nínive, pero para Jonás no. ¿Por qué? Porque él no había perdonado. Sabes que en tu vida y en mi vida, si nosotros no perdonamos, no vamos a poder disfrutar del perdón de Dios, aunque lo tengamos, y no vamos a poder disfrutar del perdón de otras personas hacia otras personas. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Y el perdón de Dios siempre está ahí. Lo único que Dios espera es que la persona reciba su perdón. Reciba el perdón de Dios. Hoy en día es por medio de la persona de Jesús. Es conocer a Cristo como nuestro Salvador. ¿No?
Es reconocer nuestro pecado y entender que cuando Jesucristo murió en la cruz, murió en nuestro lugar y aceptarlo como nuestro Salvador. Pero ya siendo creyente, también yo tengo que perdonar a las personas que me han hecho daño. Sabes que si nosotros no perdonamos, no vamos a disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y es triste, y es triste. Y a veces nos pasa. ¿Eh? Pero Dios siempre ofrece y da el perdón a todo aquel que cree en él. Y eso es lo que tenemos que predicarnos. ¿Eh? Humanamente podemos pensar, este tipo no lo merece. No merece que Dios lo perdone. No somos quienes para decir eso nosotros. Dios nos ha perdonado todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir y predicar el Evangelio. Y aquí Jonás cumplió. ¿Trajo bendición la obediencia de Jonás? Sí, para la gente de Nínive. Lamentablemente para él no fue de bendición. No fue de agrado. ¿Por qué? Porque en su corazón él no había perdonado a esta gente. Sabes que a veces nosotros podemos estar haciendo cosas para Dios. Si no entendemos que Dios nos ha perdonado todo y no perdonamos a personas que nos han hecho algún daño, no vamos a disfrutar del perdón de Dios en la vida de otras personas y en nuestra propia vida. Termina el capítulo 3 en el versículo 10 y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, los perdonó. La gente de Nínive fue perdonada porque se arrepintieron, porque cambiaron, vieron una diferencia. Y Dios ve eso. Último capítulo de Jonás. Le animo, hermanos, que lo pueda leer después todo el libro de corrido. Capítulo 3, vemos el enojo de Jonás. Acá se descubre por qué él no quería ir a predicar. Fíjense. Capítulo 4, versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense, el tipo se quería morir. ¿Por qué? Porque él vio, ya habían pasado, acá pasaron los 40 días. En 40 días va a ser destruida. Y él estaba esperando allí que se destruyera todo. Y no pasó. ¿Qué quiere decir entonces? Dios los perdonó. Por eso es que no quería venir a predicar. Y uno se pone a mirar, claro, en la historia, con razón no quería que Nínive fuera perdonada. Y fueron ellos que muy crueles. La historia cuenta que este grupito, esta gente, los asirios, una de las maneras que se llevaron a los judíos cuando se los llevaron cautivos, le ponían unos ganchos aquí en la nariz y lo iban tirando. Eran terribles. Pero la misericordia de Dios es grande.
Y cuando una persona reconoce su condición y pide perdón, Dios perdona. Lo terrible es que a veces nosotros como creyentes no lo reconocemos y no disfrutamos del perdón de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Y llega al punto Jonás de querer matarse, de querer morir. Y fíjense la respuesta de Dios para Jonás. Versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. Todavía tenía pensando de, capaz que Dios tira algo, destruye algo. Versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y ahí va a contar la historia, la calabacera, el gusano que come la calabacera, la destruye, enojadísimo. Y Dios va a utilizar esta situación para explicarle algo muy importante a Jonás. Acá en el capítulo 4 vemos el enojo de Jonás y sabes que nuestro enojo y nuestro preconcepto no nos permite disfrutar de lo que Dios hace. Incluso queremos quitarnos la vida muchas veces. ¿Por qué? Porque no perdonamos. No perdonamos. Y eso no nos permite disfrutar del perdón de Dios en la vida de otro y en la vida de nosotros. Versículo 9 dice, Jehová le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima por la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? ¿Ah? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y fíjense, versículo 11, hermano. Ojalá que este versículo quede bien marcado en nuestro corazón. Fíjense el corazón de Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. La misericordia de Dios es muy grande. Fíjense la cantidad de gente que había ahí. Muchos comentaristas dicen que estos que se está refiriendo eran niños, personas chiquitas que no alcanzaban a entender entre la derecha y la izquierda. Puede ser. Imagínense si solamente de niño había esa cantidad, cuánta cantidad de gente vivía en esa ciudad. Y los animales que no tenían nada que ver con la maldad que estaba haciendo esta gente. No voy a tener piedad de Nínive, la piedad de Dios, el hacer cosas buenas para la gente. Dios siempre tiene piedad, Dios siempre tiene misericordia. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice la Biblia, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Dios desea que la gente se salve. Dios no quiere que la gente muera sin Cristo y se vaya al infierno. El deseo de Dios es que mucha gente sea salva. Pero Él sabe también que mucha gente no quiere reconocer. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nosotros nos pongamos como Jonás, enojarnos a tal punto de no perdonar a gente y no buscar que esta gente reciba el perdón.
Yo creo que Dios perdonó a Jonás, por supuesto que sí, él era un creyente, era un profeta, una de las personas que a mí me va a encantar hablar con él cuando estemos en el cielo. ¿Qué pasó después? Porque no tenemos registro de qué pasó después con Jonás. ¿Ah? Pero de seguro que Jonás nos va a decir, mira Pedro, mira Abel, Raquel, a todos. No es bueno enojarse con Dios. No es bueno no perdonar. ¿Ah? Es mucho mejor obedecer y disfrutar de lo que Dios tiene. ¿Ah? La obediencia siempre trae bendición hacia los demás y en tu propia vida. Si vos y yo realmente tengo en mi corazón ese perdón. El perdonar es un punto tan importante. A veces nosotros miramos solamente el día que Dios nos perdonó y es importantísimo porque desde ese día que recibimos el perdón de Dios tenemos vida eterna. Pero nosotros seguimos fallando. Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, vamos a seguir fallando y necesitamos perdonarnos unos a otros. Y la Biblia dice que el perdón nuestro tiene que ser como el perdón que Dios hace en nuestras vidas. Perdonaos unos a otros como Dios perdonó vuestras ofensas. Es muy importante, hermano. La obediencia trae bendición. Y esas bendiciones se disfrutan cuando vos y yo nos perdonamos y reconocemos el perdón de Dios en nuestra vida. Porque a veces recibimos el perdón de Dios, pero muchas veces no lo reconocemos y sufrimos en nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. ¿Sabes que Jonás significa paloma? El nombre Jonás. Escapismo, o sea, fácil de... Por eso él se quería huir de eso. Pero Dios tenía un propósito con Jonás. Él estaba esperando, Dios estaba esperando en Jonás que sea obediente a lo que él le había mandado. Pero también le quería enseñar de que la bondad, la misericordia de Dios es lo más grande que hay. Que siempre nos da nueva oportunidad. Siempre hay otra vez, otra oportunidad de parte de Dios para nosotros. Hermano, eso es lo que les quería compartir de este libro maravilloso, el libro de Jonás. Ojalá lo puedan leer tranquilo ahí en su casa. Tiempo ahora tenemos un montón. ¿Eh? Así que hay posibilidad de leerlo. Y acuérdense, la obediencia siempre trae bendición. Pero vos y yo podemos disfrutar de todas estas bendiciones si reconocemos el perdón que Dios siempre tiene con nosotros, pero también perdonar a otras personas. Porque nos vamos a fallar, nos vamos a hacer daño muchas veces, con lo que decimos, con lo que hacemos, entre esposos, padres con hijos, hijos con papá, porque somos pecadores. Pero si reconocemos que Dios siempre nos perdona y que nosotros como el perdón de Él hacia nuestra vida, también nosotros tenemos que hacerlo para con otras personas. ¿Eh? Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿eh?
Que podamos tener siempre presente que la obediencia siempre va a traer bendición. ¿Ah? Pero que también nosotros podemos disfrutar de todas esas bendiciones si reconocemos su perdón y perdonamos a otros. Vamos a orar, hermano. Querido Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por este libro que tú permitiste que quedara registrado ahí en tu palabra, en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a entender que la obediencia siempre trae bendición, pero que también nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones si reconocemos tu perdón en nuestras vidas, pero también perdonamos a otros y ver tu misericordia, tu bondad, tu grandeza. Tú estás siempre tan atento a perdonar. El deseo de tu corazón es perdonar nuestras vidas y que podamos disfrutar de una relación linda contigo. Queremos dejarlo todo en tus manos, Señor, agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.